¿Qué es la inmunología? Bueno, pues la inmunología es una ciencia y además muy moderna, muy joven, comparada con muchas otras, porque, bueno, pues quizá Pasteur es el padre, el que inventó la pasteurización y las primeras desarrolló las vacunas de la rabia que se sigue utilizando hoy. Y este hombre fue el que puso el concepto de inmunidad que utilizamos hoy en día. Entonces, la inmunología es el conjunto de células, o nuestro sistema inmunitario es el conjunto de células, de moléculas, de tejidos, de aparatos que nos defienden. Y aquí estaría la pregunta más importante, ¿nos defienden de qué? Pues nos defienden no solo de lo exterior, de los ataques o agresiones exteriores, que es lo que casi todos pensamos inmediatamente cuando pensamos en inmunidad, sino que nos defienden también de cosas internas malas, porque, por ejemplo, una célula de nuestro cuerpo pierde el control y se transforma en un tumor. Y también el sistema inmunitario vigila y nos defiende de estas cuestiones. Así que la inmunología es la ciencia que estudia todo esto, todas estas células, moléculas que componen el sistema inmunitario, y también es la ciencia que estudia todas sus alteraciones, que son algunas muy comunes, como por ejemplo las alergias. Y es una ciencia que estudia todo el abordaje terapéutico basado en el sistema inmunitario, que hoy en día, David, está en plena eclosión y la inmunoterapia es uno de los avances más importantes de este siglo XXI para tratar el cáncer, enfermedades autoinmunitarias, alergias. O sea que basándonos en el conocimiento de las piezas del puzzle, podemos hacer unas buenas terapias casi personalizadas. Así que bueno, es un poco todo esto, la inmunología. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Qué maravilla. Yo a un nivel mucho más humilde que el tuyo, pero bueno, hice algunos pinitos en el mundo de biotecnología, más por la parte empresarial y recuerdo y alucino porque han pasado 15 años más o menos y en nuestra época pues eran los primeros anticuerpos monoclonales, el bevacizumab, este tipo de proteínas, digamos, el etanercept, el rituximab, etcétera. Y ahora se ha pegado un nuevo salto de calidad a todas las terapias génicas y celulares, los CAR-T, etcétera, etcétera, de los que, creo, ¿no? Si no me equivoco, es a lo que tú te refieres con, digamos, terapias y enfoques cada vez más personalizados. La inmunoterapia abarca desde lo que estás hablando tú, porque esos anticuerpos que tú conociste hace 15 o 20 años efectivamente se empiezan a usar. Ahora mismo hay una playa de anticuerpos, muchos ya en uso y otros en experimentación, en ensayos clínicos. Y, por ejemplo, enfermedades como la psoriasis, era muy incapacitante y un problema, aparte ya de la piel, es un problema psicológico, genera un problema psicológico a estas personas. Y no tenían tratamiento prácticamente alguno. Era un tratamiento muy genérico, el de los inmunosupresores. Ahora nuestros anticuerpos les desaparecen las placas a muchos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, estos anticuerpos están siendo una revolución. Y luego ya llega el caballo, digamos, máximo, que es la mezcla de la genética con la inmunología, que es modificando células propias, como son los linfocitos T, estas células quiméricas que acabas de nombrar, las CAR-T, están dando respuesta a tumores que no la tenían con ninguna otra terapia. Y ya no solo tumores de la sangre, linfomas, leucemias, sino tumores sólidos están empezando a ensayarse en tumores de órganos sólidos que llamamos, y se están empezando a ensayar también enfermedades autoinmunitarias como el lupus o la artritis, enfermedades muy severas, ¿no? Muy bien, es interesante lo que dices de las redes. ¿Tú tienes algún referente en quien te mirases en su momento en las redes cuando estabas empezando, o algo que tú consumieses o que a día de hoy digas, pues mira, fue como el título del programa, ¿no? Tu senpai, alguien que o que quizás él o ella ni siquiera lo sabe, ¿no? Pero Mira, cuando yo empecé en YouTube, que sí, uno siempre tiene su senpai, ¿no? Pero cuando yo empecé en YouTube fue justamente porque no me gustaba el contenido que había en YouTube de Japón. Wow. Justamente por eso. Eso es lo que a mí me incentivó a empezar YouTube. ¿Qué faltaba? ¿Qué veías que faltaba?
¿Qué era lo malo de...? Autenticidad, Vale, información. vale. Estoy de acuerdo. Me parece que principalmente faltaba esas dos cosas. Porque yo lo que consumía en YouTube era, no sé, que en su tiempo que era Dross, cosas, ¿no? Y la primera vez que me topé con un video de YouTube de Japón en español, vi un video y dije, interesante, qué bueno. Y eso dije, a ver, voy a ver otro video. Y el siguiente video no me gustó. Y el siguiente video menos. Y el siguiente mucho que menos. Y el tercero ya me volví hater. Porque se vendía mucho humo. Totalmente mucho de humo. acuerdo, totalmente de acuerdo. Y después eso me hizo ver si había otros canales. Y había otros canales y la verdad que había videos de gente que ni hacía videos de Japón sin salir de su casa. Yo digo, ¿para qué están en Japón si no muestran Japón? Y los que mostraban Japón como que no me gustaba tanto el perfil. Y yo decía, yo puedo hacer algo mejor. Y no lo logré. No lo logré. Pero por lo menos en los primeros 5 años, ¿no? Que en 5 años llegué a menos de 50.000 suscriptores. Que para 5 años siendo constante, video semanal, es nada. Pero claro, pasa que también en ese tiempo estaba lo que yo siempre digo que eso es complejo de inferioridad. Es que creerse que uno lo está haciendo mejor que los demás. Porque sí, porque lo está haciendo uno, ¿no? Porque lo hace con una ideología. Y eso fue un grave error. En la pandemia me di cuenta de que todo el tiempo que llevaba en YouTube y que no había llegado a mucho, tenía una comunidad, sí, pero no me daba de comer. Me ayudaba al ego nomás, esa pequeña comunidad, lo cual no me hacía bien tampoco. Y bueno, en la pandemia me detuve, armé un canal desde cero y dije, bueno, si voy a usar técnicas mejoradas de todo lo que tiene que ser un canal de YouTube estándar, digamos, como para que le vaya bien, dije, si en un año no llego a los 100.000 suscriptores, dejo YouTube. Y llegué al medio año, así que... Wow, o sea, ¿tú consideras que no hay que enamorarse, el creador de contenido, el youtuber no tiene que enamorarse de su idea ni de su concepto, sino que hay, o sea, bien tienes que tener tu autenticidad, tienes que tener lo que sea, pero que realmente hay un método, ¿no? Hay una forma que ayuda a ese crecimiento? Sí, no, lo que pasa es que depende mucho del objetivo y la comodidad de esa persona. Por ejemplo, si vos sos multimillonario y tenés ganas de hacer un canal de YouTube de, no sé, comer. Y no te importa si te están viendo o no te están viendo. Simplemente te gusta grabar y te da igual los números. Te siguen 10 personas y te da igual. Total, vos sos multimillonario. Ya estás acomodado. No hay hambre. Esa persona puede durar mucho tiempo en YouTube, no sé. Pero tal vez puede llegar a ser. Normalmente, yo siempre digo, el hambre siempre ayuda. El hambre ayuda, que es lo que te da un poco de ambición, ¿no? Y depende mucho del hambre. Si vos tenés hambre de ambición, de dinero, de lo que sea, dependiendo de qué ideología tengas, por ahí te puedes aferrar o no. A veces la ideología, esa aferración a tus principios es lo que te puede hundir. Lo comentábamos el otro día, es verdad. Entonces hay gente que se empeña en algo que no funciona o en un formato de una manera que simplemente no engancha. Yo justamente lo que hice para cuando me renové en la pandemia fue dejar de ser fiel a mí mismo. Y fue lo mejor que hice. Sí, pero para eso tienes que hacer, me parece, lo primero, como dices tú, una humildad y una forma de verte a ti mismo y decir, bueno, es que esto no funciona, es que claro. Yo pienso que lo estoy haciendo muy bien, pero no. Yo digo no ser fiel a mí mismo, pero en realidad sería no ser fiel a la imagen que tiene la gente de mí. Vale. De mis proyectos, ¿no? Dejar de ser fiel a eso. Dejar de ser fiel a la audiencia esa, a ese nicho, a esa pequeña comunidad. Que esa comunidad es importante para vos, pero al fin y al cabo, después de años de sacrificio en el que no ves nada a cambio,
a veces como que hay que dejar un poco de esa parte y buscar ya otro progreso y apuntar a más, a algo más amplio, ¿no? ¿Y cuál fue ese cambio? Porque tú dices que tenías tu audiencia en el entorno de 50.000 personas y ahora pues tienes muchísimo más. ¿Cuál fue ese cambio? Tú cuando tenías esa audiencia y ese nivel, perdón, ¿cuál era, o sea, cómo visualizabas tú esa audiencia o por qué crees que no crecía? Bueno, a ver, era muy simple porque ya los videos no se trataban de presentar Japón, hablar de Japón o algo por el estilo, sino que era básicamente dejar una cámara prendida y que pase lo que pase. O sea, era extremadamente informal. Vale. O sea, los videos eran hechos sin información, era básicamente caminar si era caminando en la calle, era caminar y mostrar y nada, solamente mostrar. Era como caminar con nosotros. Y en ese tiempo, en YouTube, nosotros llegamos a ser un grupo de 5 personas, Uh-huh. como miembros oficiales de Japatoni, que era. Y el hecho es que era muy difícil grabar, porque teníamos que estar los 5, Wow. y era semanal que se subía video. Por lo tanto, a veces sí o sí, uno decía, no, este fin de semana tengo compromiso con mi novia, me voy a salir. Bueno, entonces ahí te esperabas que en ese video todo el mundo iba a estar preguntando, ¿y qué pasó con tal? ¿Qué pasó con tal? Y si se iba de, no sé, de viaje un mes, ¿se pelearon? Y cosas por el estilo. Claro. Y llega a ser muy, muy, muy molesto, porque al final, no sé, es como los 5 Power Rangers y ¿qué pasó con el Yellow? ¿Qué pasó con el Yellow? ¿Dónde está el Yellow? Y tú, pues el Yellow está con su novia o el Claro. Yellow está de vacaciones. No, pero sin el Yellow entonces no se puede armar el Megazord. Claro. Por lo tanto, si no hay Megazord, Cierto. esto no tiene gracia. No. Porque mi favorito es el Yellow. Es verdad, claro. Y además no hay Megazord. Y bueno, y todas esas cosas como que molestaban mucho. Como yo, como que era el principal responsable. Porque todos los demás miembros del canal, como que eran mis amigos. Y Uh-huh. nada, estábamos y colaboraban conmigo por amigo. Uh-huh. O sea, eso sí, de lo poco que monetizábamos, el dinero que se usaba era para algo en conjunto. Uh-huh. Yo jamás me guardé dinero para mí. Uh-huh. Pero a ver, que se llegó a objetivos grandes. Logramos organizar unas rifas y con eso acumulamos plata, donaciones para viajar a Argentina. Wow. Que en ese tiempo, de los 5, 2 se habían vuelto a Argentina. Y por lo tanto, 2 que desaparecieron del canal por obvias razones, por distancia. Y los otros 3 pudimos juntar dinero para 3 pasajes y de vuelta a Argentina. Wow. Y juntarnos los 5. Y eso se hizo con un nicho. Lo importante es que si no era gran cantidad de gente, era gente con mucho valor. Okay. Con mucho valor. Porque es así, como era una comunidad pequeña, como que estás más cercano a la comunidad. Sí, y además que hacíamos videos que duraban 1 hora. O sea, si todas las semanas con 1 hora de video no te agarran un poco de cariño es porque lo estás haciendo muy, muy mal. Pero claro, todo ese tipo de contenido no atrae a gente nueva. Claro. Por eso estaba súper claro. Y como había menos miembros, cada semana iba reduciéndose las vistas. Wow. Y uno queriendo ser fiel a tu audiencia, haciendo lo más cercano posible de mostrar menos cambio. Y no, la verdad que eso fue lo que nos mató. Y ese proyecto lo estuviste haciendo durante 5 años. Sí. 2015 hasta la pandemia. Bueno, pero como siempre se dice, ¿no? Luego ya de ahí el aprendizaje y de ahí pues el nuevo proyecto, el nuevo formato y... ¿no? Porque ahora también los vídeos son más cortos. ¿Tú crees que, bueno, claro, luego dependerá, pero en principio en YouTube al final también es la atención, ¿no? Entonces, cuanto más corto sea el... Sí, a ver, justamente eso, los algoritmos todo el tiempo dicen, no, porque dicen que ahora YouTube está recomendando más videos largos, no sé qué. No sé, no tengo idea mucho de eso, pero, a ver, más corto, más fácil que te vea. Por eso TikTok, Reels está... Claro. Por ejemplo, entonces eso quiere decir que, obviamente, supongo que para ti muchas de las preguntas que yo te haga serán muy obvias, pero para mí o para la audiencia, pues posiblemente no tanto. Claro, la misma especie de árbol del que se obtiene la madera, según
la edad a la que se transforme en madera, las propiedades de esa madera serán diferentes, ¿verdad? Un árbol más joven o un árbol mucho más viejo o no, no lo sé. En realidad, cada especie de forma natural tiene una forma, una característica natural que trae con ella. Otra especie trae otra característica natural. Y también mucho el tema del crecimiento hace que eso también funcione de esa manera. No es lo mismo un árbol que recién crece y se tala que un árbol que ya tiene un crecimiento bastante elevado, porque se van desarrollando diferentes capas, diferentes densidades. Pero de todas maneras, esas propiedades que trae la madera como tal, según la especie, también tiene mucho que ver cómo se la trate una vez talado o una vez transformado en madera. Como vos sabrás, la madera tiene humedad interna. Entonces, y tiene una corteza, tiene la piel, por así decirlo, cuando es árbol. Cuando eso se tala y se le saca todo eso, la madera queda totalmente expuesta. Y hay muchas maderas que tienen propiedades como, por ejemplo, ser menos propensa a la intemperie o ser menos propensa al ataque de diferentes bichos, pero con la humedad que trae adentro y con todo lo que tiene que trabajar la madera para estabilizarse, esas propiedades no funcionan como tal. Por eso es tan importante el proceso de estacionado, de curado y de secado de la madera para que la madera logre una estabilidad y que esas propiedades que tenga empiecen a funcionar como corresponde, como realmente corresponde o según la característica del árbol. Qué interesante. Ya que estamos hablando de árboles y de maderas, etcétera, ¿cuáles son algunas de tus maderas preferidas para trabajar? ¿Y por qué? Mira, yo no sé si tengo una madera preferida. Yo creo que todas las maderas tienen algo. Depende qué es lo que vayas a hacer. Yo creo que, como digo siempre, existen un montón de especies en el mundo. Algunas pueden ser parecidas, pero ninguna es igual. En algo cambia, en alguna propiedad es diferente. Es como que cada especie tiene un ADN, como nosotros. Podemos ser parecidos físicamente, pero vos vas a tener una ideología y yo otra, o vamos a ser diferentes. Bueno, la madera es lo mismo. Entonces, por ahí sería un poco injusto decir, aunque ahora te voy a decir cuáles son las que por ahí más me agradan, pero la realidad que, digamos, no es lo mismo una madera para un luthier que una madera para alguien que transforma o fabrica una casa, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo hacer una madera para, por ejemplo, hacer un escalón flotante que para hacer una estructura de un mueble. Como para hacer así un poco general. Yo creo que todas las maderas tienen algo, yo creo que todas las maderas son muy bonitas. Acá en Argentina, por ejemplo, hay algunas maderas que son nativas incluso de acá de la región, como por ejemplo el lapacho, el anchico. Te estoy hablando de maderas que tienen una densidad mucho más elevada, que son mucho más grandes. Después existe otra madera llamada quebracho, que también es muy linda. Ahora, si nos vamos a algo más decorativo, podemos hablar de maderas como el petiribí, como el paraíso, como el guatambú. Si querés ir a algo más, digamos, con menos densidad y un poco más manipulable, podés hablar, por ejemplo, del kiri, del marupá, que por ahí son maderas que están más relacionadas con los trabajos que necesitan una carga liviana que con aquellos trabajos que tengan estructuras más grandes. Por ejemplo, aquel que se dedica a hacer instrumentos musicales, por ahí no ve el lapacho como una madera agradable porque no les serviría para el trabajo que están haciendo, entonces van a otro tipo de maderas. Bueno, digamos, hay toda una ensalada, digamos, en términos de lo que es la madera, pero bueno, las que te mencioné yo por ahí son las maderas que más me agradan. Hay otras maderas también que son muy lindas, como el laurel, como el incienso. Cada cual tiene sus características y por ahí, digamos, esa camada de maderas son las que más me agradan, pero en realidad a mí particularmente, yo creo que hay maderas para cada cosa. ¿Qué respuesta? Es la respuesta de un experto, claro. Es una familia entera y cada miembro pues tiene unas características que lo hacen, ¿no?, apropiado para una función. Yo recuerdo, en España se dice siempre, ¿no? Se hablaba de la caoba como la gran madera para los muebles, para las cosas. Entonces, normalmente una madera, como se dice, más noble, por ejemplo, en este caso la caoba o alguna de las que tú nos has dicho,
anchico, por ejemplo. Esas maderas con más densidad, o sea, ¿una madera más noble es una madera que tiene mayor densidad y entonces es más difícil de trabajar? ¿O cuál es la relación entre la densidad, el precio, por ejemplo, y su uso? ¿O no hay una relación directa? Bueno, la realidad que... comentame, David, si me estoy extendiendo mucho en las respuestas. No No. quiero aburrir hablando por ahí, ahondando y yendo. Yo empiezo a hablar y me voy por las ramas. Bueno, No, al revés. la realidad que el tema cuando hablamos de las maderas, el precio, las densidades y demás, acá hay, digamos, con respecto al precio, cuando hablamos de los valores de la madera, no impacta tan directamente si una madera es más densa o menos densa. Lo que pasa que acá tenemos una diferencia de crecimientos de maderas. Las maderas que son menos densas generalmente son de crecimiento más rápido. Las maderas que tienen más densidad son generalmente de crecimiento mucho más lento. Entonces, acá, por ejemplo, en Argentina y en todo el mundo, porque es una madera que abunda y seguramente la hayas escuchado, y en Japón también hay, que es el pino. ¿Lo escuchaste alguna vez? Bueno, la madera de pino es una madera que crece muy, muy rápido, brota por todos lados y es una madera económica. Ahora, ¿es económica porque es mala? No, no es mala para nada. De hecho, es súper noble para realizar estructuras, para realizar muebles. Hay estructuras muy grandes que se realizan con pino. Lo que pasa que como es de crecimiento muy rápido, hay tanto, su precio baja. Las otras maderas también lo que pasa, además de por ahí no haber tanto, lo que sucede es que como crecen más lento, hay menos cantidad, su precio sube. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cotidiano que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo fui a la verdulería y fui a comprar papas, ¿no? Que en España le dicen patatas, ¿no? ¿Correcto? Sí, en Andalucía y en las Canarias le llaman también papas, pero sí, sí, en general se dice patata. En Japón no lo sé, ahí te mentiría. Entonces, ¿qué sucede? Fui a comprar un día y me dijeron que el kilo de papa valía, que había una oferta, que los 2 kilos de papa valían 1.000 pesos argentinos. Fui a la semana siguiente y resulta que me dice que 1.000 pesos ahora valía 1 kilo de papa. Entonces le pregunté, pero ¿cómo si hace unos días atrás me dijiste que me dabas 2 kilos por 1.000 pesos? Entonces me dice que no, que claro, hubo inundaciones, no había papa, ¿y qué pasó? Al no haber papa, su precio sube. Bueno, con la madera y con las especies, digamos, pasa algo parecido en ese aspecto y también un poco lo que varía los precios. No precisamente estoy hablando de que este sea el único factor, hay otros factores también que por ahí pueden hacer que una madera suba, pero yo creo que el factor principal es el crecimiento de la madera y su abundancia. Por ejemplo, acá en Argentina, entre el pino, la saligna, el álamo, que son maderas, digamos, bueno, la saligna, por ejemplo, no es una madera tan blanda, ¿sí? Que es de la familia del eucalipto. No es una madera tan blanda, pero no es una madera que sirva específicamente para hacer muebles porque como condición natural es muy poco estable. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, por ahí no se usa. Entonces, como es desechable un poco para esa aplicación, es una madera económica en ese aspecto. El pino y el álamo crecen por todos lados. Ahora, ¿cuánto valen? Pongámosle un rango del 1 al 10, 2. Ahora, yo voy a una madera semidura y me vale 6. Y yo voy a una madera dura y me vale 10. Es decir, que los precios son muy dispares. Pero no solo acá, en todo el mundo. ¿Y algún ejemplo de madera dura, por ejemplo, o muy dura? Es decir, más densa, que lleva más tiempo que crezca y por lo tanto suele ser más cara, aunque eso no quiere decir que sea necesariamente mejor, que creo que es lo que nos está diciendo, simplemente tiene otros usos. Bueno, acá, por ejemplo, en Argentina, una de las que te mencioné antes, que es una madera nativa y es una madera preciosa y es súper dura, que es el lapacho, tiene una densidad muy parecida al anchico. Son quizás, junto con el quebracho y alguna otra madera, de las más duras que por ahí podemos tener acá. Hace poco,
vi una madera de color violeta cuando fui al aserradero a comprar madera, que estaba como de exhibición en un costado, y me llamó la atención porque no la había visto nunca. Bueno, la cuestión es que la misma gente del aserradero tampoco la conocía, la habían traído de una provincia acá de Argentina que se llama Santa Fe, y es una madera que era preciosa, pero no servía para trabajar, porque era tan, pero tan dura que ni siquiera se podía cortar. Pero, claro, pero bueno, por ejemplo, el lapacho y el anchico son maderas que son súper densas, que son súper estables, que son súper nobles para trabajar, que por ahí son un poquito más complicadas porque obviamente la dureza hace que complique un poquito al trabajar, al cortar, se corta con un disco diferente, no se corta, necesitas herramientas súper afiladas para que no sea un proceso traumático y que cueste demasiado. Pero bueno, básicamente eso. Que me perdí un poquito con la pregunta y me parece que yo me fui por las ramas, pero creo que no sé si respondí. Sí, porque